Y quiero empezar una serie de sermones, una temática que le he titulado Viviendo una vida bendecida y con propósito. Permítame contarle dos historias, dos anécdotas. La primera es un hombre que decidió en el año nuevo, porque usted sabe que siempre que empieza algo uno tiene propósito, tiene metas, y dijo: vea, yo tengo como mala memoria, me voy a comprar un libro que se llama ¿Cómo mejorar tu memoria en 30 días? Se fue a la Panamericana, a la Librería Colombia, Librería Nacional, y allá encontró el libro ¿Cómo mejorar su memoria? ¿Cómo mejorar tu memoria en 30 días? Y este hombre feliz porque dijo: ahora sí voy a solucionar este problema que tengo, voy a leer este libro, ahora sí me voy a acordar de las cosas. Y llegó a su casa y dejó el libro en una mesa. Al día siguiente se levantó, hizo lo que tenía que hacer. A la semana la esposa le dijo: oiga, ¿y qué pasó con el libro que iba a leer? Se me olvidó dónde lo dejé. Esa es la primera historia. La segunda historia es la que muchos de nosotros hacemos cada principio de año, después de comer tanto buñuelo, tanta natilla, y decimos: este año será diferente, me voy a proponer hacer ejercicio. Y usted y yo sabemos que hay unos sitios especiales para hacer ejercicio, se llaman los gimnasios. Y esta mujer se inscribió a ese gimnasio y emocionada fue a Falabella, al Éxito, compró la licra, compró los tenis y dijo: este año sí voy a hacer ejercicio. Se preparó, se compró el termo, ese termo grande para el agua, y en su primer día llegó al gimnasio y empezó a mirar las pesas, a tocarlas, empezó a mirar las máquinas, empezó a mirar a las personas que estaban musculosas, a las mujeres que estaban haciendo ejercicio, y se puso a pensar y vio, como todos los gimnasios tienen ese espejo grande, ¿no? Ese espejo el grande, sacó su celular, se tomó una foto, la subió a las redes sociales y se fue a la casa. Y dijo: primero hay que motivarse para después venir con toda la energía. Y esa plática se perdió. ¿Por qué? Porque a veces empezamos proyectos, empezamos el año con muchas intenciones, pero sin un verdadero compromiso. Como la segunda historia que les conté. Jorge, por favor, ciérrame la ventana porque empezó a llover. Empezamos proyectos con buenas intenciones, pero si no hay compromisos, esos proyectos quedan solamente en palabras. O nos complicamos con muchas metas y olvidamos lo más importante, como la primera persona que mencioné en la historia, que empezó con algo, pero al final se le olvidó. Y de pronto usted empezó con esa intención: voy a hacer esto, lo otro, pero van pasando los días y eso se olvida. Pero yo quiero en esta mañana explicarle a usted que aun cuando usted tenga buenas intenciones, pero le carece de compromiso, o aun cuando usted tiene muchas metas y proyectos y se olvida de lo más importante, en la Biblia el Señor nos ha dado una brújula para evitar estas dos circunstancias: que usted no cumpla esas metas, pero tampoco que se les olvide. En Marcos capítulo 12, versículo 30 en adelante, Jesús nos da los dos mandamientos más grandes, que también son los propósitos más esenciales para vivir una vida bendecida, que es amar a Dios y amar al prójimo. De hecho, esta porción bíblica es la brújula, es el GPS que todo creyente debe tener a la mano para evitar perderse en el proyecto de Dios,
en la vida, en el camino que vivimos el día a día. Yo veo cristianos que han perdido propósito, veo creyentes que han perdido el objetivo. Y cada vez que los veo, yo digo, ojalá recuerden lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 30, porque ello guía. Es la brújula para nuestra vida. Fui en estas vacaciones a una ciudad que me gusta ir, pero es una ciudad que es muy distinta a Ibagué. Porque usted en Ibagué va por la quinta y usted se me pasé, entonces usted ¿qué hace? Simplemente da la orejita, ¿no? Ay, me pasé, era la cuadra pasada. Entonces usted sigue, coge a mano derecha y da la U y vuelve y se ubica. Pero en la ciudad donde yo estaba, yo iba por plena avenida principal, ay, me pasé. Y ya no, yo simplemente doy ¿qué? La oreja. Dije, no, hagámosle, sí, me pasé del centro comercial para donde iba a ir a cine con mis hijos. Y yo, no, eso debe ser fácil, simplemente doy la U. Ay, la U. Y la U cuando veo severa loma hacia abajo. Y después otra loma hacia arriba. Y después a la derecha y quedé totalmente perdido. Ahí viene que me tocó hacer. Prender el Waze, el Google Maps y decir, venga, ayúdeme, porque me perdí. ¿Cuándo usted se pierde? Cuando usted empieza a hablar mal de la iglesia. Yo veo cristianos que pierden su propósito y una de las maneras de evidenciar que están perdidos es que empiezan a hablar mal de la iglesia y mal del pastor. Es que esa iglesia no hacen nada, en esa iglesia no hacen nada, no se ve nada. Ese pastor perdió la unción. Ahí a un cristiano que le falta el GPS. Cuando usted empieza a ver más las cosas malas de su pareja, de su familia, que las cosas buenas, ahí usted perdió ¿qué? El horizonte, el propósito. Usted ve solamente el punto negro en toda la hoja blanca. Ahí usted está perdido. Usted está perdido cuando piensa en claudicar sus proyectos, en irse de la iglesia. No, esta iglesia no me sirve, voy a ir a buscar otra porque he escuchado que en otra está más avivado, en otra de pronto está la respuesta. Usted perdió el ¿qué? El propósito. Cuando usted dice voy a cambiar de esposa, voy a cambiar de esposo, ¿perdió el qué? El propósito. Voy a cambiar de ciudad, ya esta ciudad no me gusta, esta ciudad es un desorden, a toda hora huecos. Perdió el propósito, no sabe a dónde ir. Requerimos de este versículo para volvernos a poner en contacto con los propósitos grandes e importantes que Dios nos dio para que viviéramos una vida bendecida. Amén. Mateo capítulo 22, versículo 28, si no estoy mal. Perdón, no fue Mateo, fue Marcos. Vea, me equivoqué. Marcos capítulo 12, versículo 30. Leamos desde antes, desde el 28. Mateo capítulo 22, de 34 al 40 es el paralelo. La otra visión que el evangelista Mateo nos da acerca de la misma porción que vamos a leer en Marcos capítulo 12, versículo 28. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿con toda qué? Tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo, como te gustaría que te amaran. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo
un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón, con todo mi entendimiento, con todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como me gustaría que me amaran. Entonces, esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Miren la respuesta de Jesús a la conclusión de este hombre: no estás lejos del reino de Dios. El propósito de este hombre era ir ¿a dónde? Al reino de Dios. El propósito de este hombre era encontrar el reino de Dios. Y lo encontró con estos dos grandes mandamientos, o estaba cerca de encontrarlo. O sea, tenía el mapa, tenía el GPS bien sincronizado, y este hombre sabía para dónde iba y tenía las herramientas, las indicaciones para llegar a ese propósito. Primer propósito que me ayuda a tener una vida de bendición, un nuevo año de bendición, es: adora a Dios con todo tu ser. La adoración, adora a Dios con todo tu ser. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios nos llama a ponerlo a Él en el centro de nuestra vida. Y cuando Jesús se refiere a amar a Dios en estas 4 dimensiones del ser humano, no dio lugar a que se le escapara ningún espacio de nuestras vidas para amarle a Él. Empezó: ama a Dios con todo tu ¿qué? Con tu corazón. ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? Venga, le explico con la siguiente frase: la vida es un conjunto de decisiones voluntarias que nos definen. ¿Sí la ha escuchado? O sea, ¿quién es usted? Las decisiones que usted ha tomado. ¿Y dónde nacen las decisiones? Cuando la Biblia habla de corazón, habla del lugar suyo, en el interior, donde nacen sus ¿qué? Sus decisiones. Jesús está proponiendo que amar a Dios debe ser de manera voluntaria, pero a través de nuestras propias decisiones. Ama a Dios con todo tu corazón. O sea que en cada decisión de tu vida, tu prioridad sea amar a Dios. También dice Jesús: ama a Dios con toda tu alma. ¿Qué significa esto, pastor? Jesús nos quería decir que hay que amar a Dios con nuestras emociones, nuestros deseos. Debemos amar a Dios con una vida espiritual abundante. Por eso a mí me aterra a veces personas cristianas que están perdidos sin propósito en la iglesia y que vienen al culto y no se les nota ningún tipo de emoción a adorar a Dios, al adorar a Dios. Vienen como amargados, como obligados, como que diciendo: aquí yo como que me siento como mosca en leche, ¿no? Y uno los ve con una cara como de tristeza, así como que ay, pardos. Y le dice: gloria a Dios. Y otros andan chateando, mirando las redes sociales. Yo decía: Señor, por lo menos que tomen una foto, como hacen las nuevas generaciones, que van a un restaurante y toman una foto, una selfie, y dice: estoy del mejor restaurante, con la mejor compañía. Aunque sea, si cogen el celular, tomen una foto aquí y la pongan, la suban a las redes sociales y digan: Dios me ha hablado hoy. Pero ni eso.
Y no se les ve ninguna emoción al saber que están en la casa de Dios. Sí, claro, usted dirá, pastor, pero es que tengo mucho sueño. Claro. Pastor, es que estoy cansado. Claro, pero cuando usted le apasiona algo, cuando usted ama con las emociones, el cansancio se va. La melancolía se va, la tristeza se va. Jesús también dice, ámame o ama a Dios con tu mente. O sea, se refiere a lo cognitivo, a los procesos de aprendizaje de la mente. Amar a Dios requiere fe, pero también requiere de lógica. Porque la fe nunca va a contradecir la lógica, lo lógico de la vida. Ama a Dios con tu mente, con los procesos mentales, con tus ideas, con lo que piensas. ¿Qué hay en tu mente? ¿Será que si nos convertimos o si hay un aparato donde conectarle el cerebro y proyectáramos todo lo que usted ha pensado en esta semana, eso revelaría el amor que usted tiene hacia Dios? Y más de uno diría, ay, pastor, que eso nadie lo vaya a ver, porque a veces pienso en matar a mi esposa o a mi esposo. Qué vergüenza. O tengo pensamientos poco impuros. No, ama a Dios con tu ¿qué? Con tu mente, con lo que piensas, con lo que sabes. Ámalo. Y termina, ámalo ¿con qué? Con todas tus fuerzas. Y Jesús está diciendo, o se está refiriendo a la parte física de nuestra vida, donde involucra la disciplina. Sí, a Dios hay que amarlo con las fuerzas. Usted tuvo que tener fuerzas esta mañana al despertarse y al ver que la temperatura estaba muy agradable para meterse en las cobijas, ¿no? Pero aún así usted dijo, amo a Dios con mis fuerzas y decido esforzarme para venir a este lugar. Y se puso la mejor pinta, ¿no? Se afeitó, las mujeres se echaron sus cremas, se peinaron, porque hay que amar a Dios con todas las ¿qué? Las fuerzas. Por eso a mí me da tristeza ver gente que uno hace la convocatoria para que lo amen con sus fuerzas, con lo que hacen, con su disciplina. Y uno dice, ¿y qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ama a Dios de esa manera. ¿Cómo podríamos aplicar lo que acabo de decir? Por ejemplo, ama a Dios con tu tiempo devocional diario, porque ahí está involucrada tus decisiones. En un buen devocional, si haces un buen devocional, si lees la Biblia, tus decisiones van a ser acertadas. Si haces un devocional en la mañana, tipo 5 de la mañana, tipo 6 de la mañana, significa que estás amando a Dios con tus fuerzas. Si lees la Biblia, si subraya los versículos, si estudia la palabra de Dios en las escuelas de formación, estás amando a Dios con tu ¿qué? Con tu mente. Y si te emocionas al saber que en la palabra de Dios hay promesas que Él va a cumplir, está la mayor expresión, la mayor carta de amor que Dios tiene hacia la humanidad, tú te emocionas al saber de que Dios te está hablando. ¿Usted se emociona al saber que Dios le habla? Por ejemplo, tenga alabanza constante, cante, agradezca, reconozca la grandeza de Dios en todo momento, incluso en las dificultades. Eso es amar a Dios con el corazón. Aun cuando las cosas no van bien. Usted dice, yo te amo, Señor, porque mi decisión fue amarte. Donde nace mis decisiones, aun cuando el pronóstico sea contrario, yo te sigo amando, yo sigo yendo a la iglesia, yo sigo sirviéndote en el ministerio donde estoy, porque yo te amo con mi corazón. Y me lleno de emoción al venir acá a la iglesia, al templo, porque voy a encontrar gente del común, aún con las mismas debilidades, pero que tiene el mismo propósito de alabar, de honrar y de amar a Dios. Eso requiere fuerzas también.
Requiere fuerza agradecerle a Dios aun cuando usted no tiene empleo. ¿Requiere fuerzas? Requiere fuerzas alabar a Dios, agradecer a Dios, aunque el hijo que usted tiene, usted dice, este muchacho se va a estrellar y como que no sirve para lo que debería servir. Requiere fuerza adorar y agradecer a Dios aun cuando usted está enfermo en su cama. Decirle, Señor, gracias, agradezco. Hágalo. Obedézcale a Él. Viva según lo que aprenda de la palabra. Ponga a Dios en el centro de su vida, de su decisión. Y usted va a tener una vida con propósito. Va a tener un año bendecido. Le hago una pregunta. ¿Su adoración refleja todo lo que hay en su corazón? ¿Refleja todo lo que hay en su alma, en su mente? ¿Y refleja lo que hay en lo que hace, en sus fuerzas? Número 2. Segundo propósito, segundo GPS, segundo mapa. Ama a tu prójimo como te gustaría que te amara. Y esto suena como muy narcisista, ¿no? Porque a usted, ¿cómo le gusta que lo amen? Siempre cuento la misma anécdota de que cuando yo conquistaba a mi esposa, yo le llevaba muchos chocolates, de todos los sabores, de todos los precios, chocolates finos, como el simple chocolate Jeff. Yo decía, no, la tengo matada con todos los chocolates que los doy cada semana. Y un día me invitó a la casa de ella, estábamos hablando con el papá y le pedí un vaso de agua. Por favor, me regalas un vaso de agua. Ay, sí, tranquilo. Y cuando ella abre la nevera, todos los chocolates que le había regalado estaban ahí. Y yo, ¿y qué pasó? Y ella se sonrojó y yo le dije, ¿qué pasó con los chocolates? No, es que a mí no me gustan los chocolates. Pero usted me decía que sí, que gracias. No, pero sí, no quería herirlo. Quería quedar bien. Ese día me comí todos esos chocolates. Ese mismo día, porque a mí me gusta el chocolate. Y yo tenía la intención de amarla a ella como me gusta que me amaran a mí. Cuando a ella le gustaba que la amaran de otra manera. Ama a tu prójimo como te gustaría que te amaran a ti. Ahora, amar al prójimo, o sea, al que tengo al lado, mira al que tiene al lado, mírelo. Puede ser su mamá, puede ser su papá, su esposo, su esposa, puede ser alguien de la iglesia. No es cuestión de sentimientos, porque los sentimientos son efímeros y cambian con el tiempo y con las circunstancias, ¿o no? Yo amo a mi hijo mientras mi hijo se porte bien, pero ahí apenas se porta mal, ahí sí que. Yo amo a mi mamá mientras ella me dé, ¿cierto? Me cocine rico, pero en el momento en que diga no tengo plata, ahí ya se me acaba el amor de hijo. Pero la Biblia nos dice, amar no es cuestión de sentimientos, es cuestión de decisiones. Amar a tu esposa, amar a tu esposo, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, al jefe de la empresa, al hermano de la iglesia, aún al pastor, no es cuestión de cómo me siento cuando estoy cerca de él o de ella. No, es cuestión de ¿qué? De voluntad, de tomar decisiones. Y eso implica cuidar, perdonar y servirle tal como quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. El amor debe reflejarse en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo y aún en quienes nos cuesta amar.
¿Recuerda usted la parábola del buen samaritano que Jesús narró? Cierto hombre iba y los ladrones lo abordaron, lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Y pasó primero ¿quién? Un sacerdote, ¿cierto? Supuestamente el sacerdote debía ¿qué? Pero como había rencilla, como había un problema cultural, un problema de religión, este hombre pasó por al lado. Después pasó ¿quién? Un levita, ¿no? Alguien que supuestamente servía en el templo, supuestamente decía que amaba a Dios. ¿Y qué hizo? Pasó por el lado. Pero después pasó un ¿qué? Samaritano. Y acuérdense que entre judíos y samaritanos se detestaban, ni se miraban, se escupían. Pasaba un samaritano, ¿qué hacía el judío? Escupía, demostrándole el asco que le tenía. Pero Jesús nos dice, ¿qué hizo este hombre samaritano? Lo recogió. Fue más allá de las diferencias culturales, religiosas, aún más que sus propias necesidades personales, para ayudar a ese hombre. Cuando usted como cristiano, usted como que no se halla en la iglesia, usted como que no se halla con lo que hace, donde vive, en la familia que Dios le dio, usted debe acordarse que Dios declaró un propósito para su vida. Ame al que tiene al lado. Ámelo. ¿Y cómo podría yo amar al que tengo al lado? Por ejemplo, haga actos de bondad. Busque una forma concreta de ayudar a alguien cada semana. Ayude al vecino, pero también ayude al pastor. Ayude a su mamá, pero también ayude al compañero de trabajo. Usted tiene la capacidad y Dios le ha dado talentos para ayudar a otros. Llévele comida, llévele un mercado. Por ejemplo, lo que hacemos aquí en la iglesia y lo que vamos a empezar a hacer este año. Vamos a empezar a abrir el ministerio carcelario. Y cada semana quisiéramos ir con un grupo de personas a la cárcel aquí en Picaleña a visitar a los reclusos, a llevarles la palabra de Dios, a bautizarles porque necesitan. Pero ojalá también pudiéramos llevarle un kit de aseo. Allá la vida es difícil. Yo he escuchado historias. Hay gente en la cárcel que cuando pone un pie adentro, su familia se olvida de él. Ni siquiera tienen un jabón para bañarse. Yo no sabía que las cárceles compraban los lugares. O sea, se paga arriendo para dormir. Increíble, ¿no? Pero es nuestra realidad. Y ojalá hubiera una iglesia que le llevara una almohada, una cobija a ese recluso que de pronto no tiene donde dormir allá. Eso es ¿qué? Amor. ¿Cómo me gustaría que me amaran a mí? ¿A usted le gustaría que lo amaran con generosidad? ¿O que lo amaran con ser tacaño, catañería? Se dice así, ¿no? Con limitación. ¿Cómo le gustaría que lo amaran a usted? Tenga actos de bondad, tenga perdón genuino. ¿Ya se dio cuenta que las personas que mal dicen que lo aman a usted son las personas que mal lo hieren? ¿O no? ¿Ya se dio cuenta de eso? Perdónelos. Pero no perdónelos teniendo una maleta, un costal en sus hombros. Que cada vez que le hacen algo malo a usted, ¿usted qué hace? Coge ese costal, lo abre, lo extiende y me dice, en el año de 1900 tal, usted me hizo esto, y hoy me hizo esto. Lo perdono, pero lo guardo aquí para que la próxima vez se lo pueda sacar ¿a qué? A relucir. No perdone. Identifique a las personas con que tiene conflicto y busque reconciliarse. Sirva con propósito. ¿Hay que servir con qué? Intencionalmente. En la ciudad donde estaba pasando las vacaciones, me di cuenta de que
llegó una persona en el carro y sacó un chocolate, un pan y empezó a entregarla a los habitantes de calle. Y a mí me dio mucha curiosidad lo que él estaba haciendo. Y uno de intrometido, venga vecino, ¿qué está haciendo? Yo, no, es que hoy 24 de diciembre quería llevarle comida y regalos a los niños. Y me dio por decirle la pregunta, ¿y eso desde hace cuánto lo hace? Me dijo, no, eso lo hice desde ahorita. ¿Y lo va a seguir haciendo? Y él se quedó como pensando. Me dijo, no lo había pensado. Porque eso no es servir ¿con qué? Con propósito. Servir con propósito es que yo me alisto para el servicio. Servir con propósito es involucrarse en el ministerio de la iglesia o en una obra comunitaria donde se muestre el amor de Cristo. ¿Qué va a hacer usted con este propósito? ¿Qué puede hacer usted hoy para amar a alguien como le gustaría que a usted lo amara? Y punto número 3, para vivir un año lleno de bendición, lleno de propósito, debo conectar estos dos propósitos para una vida íntegra. ¿Cómo así, pastor? Mire que Marcos 12:31 Jesús concluye, no hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y es que Jesús, cuando le habla a este hombre de la ley, nunca separa el amor de Dios con el amor al prójimo. Ambos están conectados. O sea, no podemos decir que amamos a Dios y descuidamos al que tenemos al lado, ni podemos decir que amamos correctamente al prójimo si no estamos cerca a Dios. El equilibrio es esencial. Me acuerdo las palabras del apóstol Pablo, dice, si yo hablaré en lenguas angélicas humanas, pero si no tengo amor, nada soy. O sea, el apóstol le está diciendo, a mí de qué me sirve tener una correcta relación con Dios, una buena relación con Dios, una relación muy espiritual, pero si no amo al que tengo en la casa, ¿de qué me sirve? Pero después dice, ¿y de qué sirve si yo diera todas mis posesiones a los pobres? Si yo le sirviera a los demás, pero si no tengo amor, también nada soy. O sea, ¿de qué sirve hacer obra social si no tengo a Cristo en primer lugar en mi vida? Hay que tener un equilibrio en cuanto a esto. Por eso me gusta la estrategia de Dios para usted y para mí con respecto a la iglesia. El amar a Dios y el amar al prójimo siempre va a involucrar la palabra ¿qué? Iglesia. O sea, usted no puede decir que ama a Dios si está fuera de ¿qué? Del contexto de una iglesia local. Usted no puede decir que ama al prójimo fuera del contexto de una iglesia local. La iglesia, la comunidad de la iglesia es la que une estos dos propósitos y les da el equilibrio perfecto para que usted tenga plenitud. Por ejemplo, podemos ver en la vida de Jesús un modelo de este equilibrio. En Mateo 14:23 dice que después de despedir la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué hacía Jesús? Tenía una relación con el Padre, ¿no? Oraba. Pero después de hacer esto, servía a las multitudes, sanaba a los enfermos, enseñaba con compasión, como le dice Mateo capítulo 9 versículo 36, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como pastor que no tiene ovejas. Jesús tenía un perfecto equilibrio. Tenía una relación con Dios muy cercana, pero también tenía una relación con el prójimo muy cercana.
¿Qué tal si Jesús solamente se hubiera dedicado a orar mientras estuvo sus 3 años de ministerio? ¿Hubiéramos podido ver los milagros que vimos? ¿Hubiéramos podido ver las sanidades? ¿Hubiéramos podido degustar todas las enseñanzas que Él nos dejó? O al revés, ¿qué tal si Él solamente se hubiera dedicado a hacer milagros? Seríamos una sociedad hipócrita, utilitarista. Veríamos a un Jesús utilitarista que solamente buscaba el show, ¿cierto? Mostrarse. No, Jesús tenía un equilibrio. Pasaba tiempo con Dios, amaba a Dios, pero también amaba ¿a quién? Al prójimo. Y todo esto desde la perspectiva de la iglesia local, de la comunidad. Por eso yo le animo. ¿Usted quiere amar a Dios sobre todas las cosas? Involúcrese en lo que hace la iglesia. ¿Usted quiere amar al prójimo como quisiera que lo amaran a usted? Involúcrese en las actividades de la iglesia. El año pasado vi o escuché 2 comentarios de 2 personas que estaban totalmente perdidas de los propósitos de Dios. Y concluí esto porque hicieron 2 comentarios muy orgullosos. La primera persona me dijo: pastor, usted sabe que yo conozco el evangelio desde hace más de 20 años. Yo, claro que sí, pastor, y de estos 20 años me di cuenta que para tener una relación con Dios no tengo que venir a la iglesia. Yo, ¿cómo así? Cuente eso, que eso suena chévere. No, sí, pastor, yo puedo simplemente estar en mi casa, prender un televisor, ver una prédica en YouTube y decir que amo a Dios. Uy, estaba más perdido que Adán en el día de la madre. Un cristiano embolatado. Yo, ¿cómo así, hermana? Sí, pastor, es que aquí en la iglesia hay muchos problemas. Es que me miran mal a veces. A veces no tengo para el bus. Entonces yo mejor no vengo a la iglesia, me quedo en la casa y prendo el YouTube. Está perdido, porque ahí no está amando a Dios ni con todo el corazón, ni con toda la fuerza, ni con toda la mente. Porque dígame si es verdad que usted está en la casa escuchando una prédica y usted no se queda nada más escuchando la prédica. ¿Usted qué más hace? Va y barre, lava la loza, ¿o no? Pastor, yo necesito de la comunidad para decir que amo a Dios. Yo hago mi devocional en la casa. Uy, ese hombre estaba más perdido cuando me decía eso. Decía, pobrecito, anda embolatado. Y la otra persona me decía, pastor, yo evangelizo. ¿Verdad usted evangeliza? Sí, pastor. Yo reúno a un grupo de muchachos y los llevo al centro comercial y les hablo de Cristo, pero no los invito a la iglesia. ¿Cómo así? Eso también se ve muy interesante. Cuénteme. Sí, yo les hablo, le pongo debates, son vecinos, vamos a un centro comercial, vamos a comer un perro caliente y al final les hablo de Jesús, pero nunca les digo que vengan a esta iglesia. ¿Por qué? No, porque es que el evangelio tiene que ser más práctico. Dios no nos llamó a estar encerrados aquí. Ay, mentiras del diablo. Y decía, este está más perdido. Porque todo tiene que estar contextualizado en lo que se hace, ¿dónde? En la iglesia. Porque la iglesia local está dentro del plan de Dios para nuestra vida, dentro del propósito de Dios para nuestra vida. Si usted va a amar a Dios, como lo dijo Jesús, si usted va a amar al prójimo como le gustaría que lo amaran, piense en iglesia y usted encontrará propósito, equilibrio en su vida. ¿Qué podríamos hacer de manera de conclusión? ¿A dónde lo quiero llevar? A cosas prácticas. Por ejemplo, equilibre su agenda. ¿Cuántos manejan agenda acá? ¿O todos somos impulsivos que nos levantamos y lo que salga?
No, yo creo que más de uno aquí dice, mañana tengo que hacer esto, hacer lo otro. Bueno, revise su agenda, a ver si ahí adentro de su agenda está Dios y su prójimo, su ministerio. Evalúe su enfoque, viva con propósito. Para terminar, yo quiero confrontarle en esta mañana. Cuando Jesús decía, no estás lejos del reino de Dios, o sea, lo que estás buscando ya casi lo vas a encontrar, vas bien, vas para donde debes ir, a una vida plena con propósito. Debemos aplicar estas verdades. Decide hoy amar a Dios y a tu prójimo con mayor intencionalidad. Estoy hablando a su voluntad. Tome la decisión y manténgase en esa decisión. Entienda que estos dos mandamientos no solo son palabras, sino la base de toda la vida cristiana. Quiero hablarle a su conocimiento, a lo cognitivo. Entienda, comprenda que si usted no hace esto, usted no está viviendo la vida plena que Dios le regaló allá en la cruz del Calvario. Pero también comienza a actuar. Haga un plan concreto, personal, pero también con su familia para crecer en su relación con Dios y servir a los demás. Le estoy hablando a su parte conductual. Haga algo, no se quede solamente en palabras. Como aquella mujer que fue al gimnasio solamente ¿a qué? A tomarse una selfie. El secreto para un año bendecido no está en tener muchas metas, sino en cumplir los propósitos más importantes, que son ¿qué? Amar a Dios y amar al prójimo. Y si hacemos esto, todo lo demás que usted hace en su vida va a cobrar sentido. En este nuevo año, ¿qué cambio hará usted para amar más a Dios y a los demás? Jesús nos mostró el camino. Y quiero animarle. Y el Espíritu Santo, que fue prometido por Él y que dice que nos acordará de todas las cosas, nos guiará por toda verdad, te ayudará a amar más a Dios y a amar más al prójimo. No estás solo en el proceso de cumplir los propósitos de Dios. Tienes una compañía extraordinaria que es la presencia, que es la persona del Espíritu Santo. Y ojalá este año nuevo, este 2025, usted sea luz para quienes le rodean, mientras usted adora al Señor con todo su ser y sirve a su prójimo con amor sincero. Que este año pueda usted experimentar la bendición de Dios a través de una vida dedicada a Él y al servicio a los demás.